Ante todo, gracias Montserrat y gracias a l'ICEC y gracias también a todos los compañeros y conocidos y todavía no conocidos. Os voy a hablar del karst y para referirme al karst pues me he ido a Eslovenia, a la región del karst propiamente dicho, porque nos va a servir para hacer una serie de introducción y de reflexiones sobre este término karst. Lo que normalmente entendemos cuando hablamos de karst es que tiene que haber la presencia de una roca, puede ser la caliza o puede ser otro tipo de roca, tiene que haber agua, el agua que karstifica, que disuelve esa roca, y normalmente, en muchos casos, hay algo más, vamos a llamarlo un agente catalizador o algo así. En el caso de la caliza sería el gas carbónico, el CO2. En otros tipos de rocas, en la sal, por ejemplo, pues la disolución es normal y no necesita ese agente especial. Pero quedaros con esta trilogía, la roca, el agua y a veces un elemento crucial. En el caso de, como digo, de la caliza es el CO2. Os presento aquí a Quillitz. Es realmente, desde mi punto de vista, el verdadero creador y fundador de los principios de la karstología. La persona es un investigador serbio que a finales del siglo XIX publicó una obra clave para comprender y desarrollar el concepto de karst y extenderlo a todo el mundo. Este señor que tiene un apellido de tan difícil lectura, esto se pronuncia, es algo que hemos ido aprendiendo en el contacto con la lengua eslovena, con los eslovenos, esto se pronuncia más o menos como Quillitz. La C está con el angulito, es una ich. La región del karst realmente se llama y se escribe Kras en esloveno, pero los trabajos de Quillitz ya utilizan el término alemán karst. En alemán es karst, en español es kars con K y en italiano es karso. La región del Kras en Alemania, que está por el norte, es decir, en Austria, lo llaman karst y por el sureste de Italia lo llaman karso, es decir, que son las tres denominaciones que tienen. En catalán se escribe karst con C y los cubanos, por ejemplo, pues prefieren llamarlo karso, utilizan más el término karso con C. La palabra eslava, kras, como digo, se puede traducir, como veis aquí, por roquedo, roca, piedra, peñasco. Es un topónimo, además, es la región del Kras, la región de la roca, podríamos decir, y el término alemán karst es el que se internacionalizó y el que se utiliza a todos los efectos. Quillitz publicó este primer artículo de trascendencia, los fenómenos kársticos en alemán, en 1893, y publicó algunos artículos posteriores muy buenos, otro de 1918, donde le da todavía más sentido a lo que sería la ciencia del karst o la karstología física. El karst dinárico se convirtió así en un referente típico de los paisajes kársticos, es decir, tiene un sentido geomorfológico. Además, con un habitual drenaje hídrico superficial, subterráneo, con pérdidas, con resurgencias, que le da también un carácter claramente hidrogeológico. El karst está ubicado entre la geomorfología y la hidrogeología. Ambos aspectos están para él perfectamente conectados y son el resultado de la disolución de la roca por el agua. Lo que hemos dicho antes, disolución de la roca por el agua. Estudiando el karst dinárico, la región del karst clásico, demostró que la disolución de la caliza por el agua, con participación del CO2, era el proceso clave para dar lugar a las formas del karst. Y ya empezó a aplicar con un sentido amplio, internacional. Estaba definiendo el karst como modelo natural, basado en el estudio de la región del karst dinárico. Para él, las dolinas
eran algunos de los elementos kársticos principales de diagnóstico. Es decir, en otra región del planeta, la presencia de dolinas de disolución pues es de entrada uno de los principales criterios para poder decir o poder sospechar que estamos ante un karst. Y luego una cosa muy importante, esta última frase. En su trabajo de 1918, está en francés, relacionó el comportamiento complejo de los acuíferos kársticos con el desarrollo de las redes de conductos subterráneos en el seno del karst. Y a todo ello le da un sentido evolutivo. Es decir, él le da ya el carácter al karst de que es un proceso que evoluciona con el tiempo. Esto es importante y volveremos ahora sobre ello, porque estas son cosas que a veces se olvidan y luego autores posteriores parece que lo redescubren, pero todo esto lo dijo Queens en sus trabajos originales. Esto es una dolina, decíamos que la dolina es uno de los elementos principales de diagnóstico. Esta es una dolina en el karst dinárico. Es una dolina con fondo plano, es decir, la típica dolina en Artesa, que desde el punto de vista de aprovechamiento del territorio es importante porque los suelos que se acumulan en el fondo de la dolina permiten el cultivo agrícola. Hay otros tipos de dolinas, hay muchos tipos de dolinas, de hundimiento, cónicas, cilíndricas, disolución, de colapso, en fin. La geomorfología del karst se caracteriza por otras muchas cosas aparte de las dolinas. En esta imagen, aquí a la derecha, pues podéis ver algunas pequeñas dolinas que van creciendo. Estas dos, por ejemplo, pues están ya conectadas, son depresiones que empiezan a estar conectadas. Esto sería una ubala, como sabéis. En la geomorfología del karst hay muchos elementos característicos. Por ejemplo, el lapiaz, los alemanes lo llaman Karren, la misma raíz de piedra, el Kar, el Karst. Las dolinas, las ubalas, los polgés, sobre los que hablaremos ahora luego, y muchas otras cosas sobre las que no vamos a hablar demasiado, porque si no esto se extendería muchísimo. Pero bueno, valles ciegos, sumideros, los ponores, los cañones kársticos, que sí que hablaremos de ellos, las simas, las cuevas, y sobre todo también una gran variedad de formas características de la geomorfología subterránea, lo que observamos bajo tierra en las cuevas. Esto de la izquierda es un esquema evolutivo sacado directamente de la obra de Quiggs, de 1918, donde nos habla de la evolución del karst. Nos dice que el karst empieza a formarse, evoluciona, aumenta el número de dolinas, sigue creciendo y puede llegar a desaparecer. Si os dais cuenta, aquí había unas capas de calizas por arriba y debajo hay un rayado que se supone que es una roca no kárstica. Y lo que tenemos en el último esquema es que el karst ha sido prácticamente desmantelado o quedan formas relictas de este karst. Este otro esquema, creo que no es de Quiggs, pero nos sirve para decir más o menos lo mismo. En la evolución de un terreno kárstico empezamos por la formación de las rocas, seguimos por la deformación de las rocas, por la orogénesis, por la tectónica, por la fracturación. Es decir, se prepara el terreno para que la roca pueda empezar a karstificarse al momento emerge. En este tercer esquema, pues se está karstificando todo el macizo calizo, kárstico, y al final de esta karstificación, lo que tenemos es un paisaje muy evolucionado y sería la parte inferior de este esquema. Más o menos estamos hablando de que en un principio hay una superficie karstificada con dolinas y con el tiempo puede evolucionar de manera muy intensa, como sucede en las áreas tropicales, donde hay una disolución especialmente intensa, y puede evolucionar a formas tan espectaculares como las del karst tropical, los conos, las torres. Es un karst muy evolucionado, donde lo que quedan son relieves relictos en forma de torres y una gran profundización en el terreno, donde las aguas ya circulan a cotas mucho más bajas, en llanuras bajas, donde hay cuevas
en cotas bajas y a lo largo de los relieves relictos que quedan. Y esto es lo que sucede en áreas tropicales, con una calcificación muy intensa. En áreas templadas, lo más habitual, templadas y frías, lo más normal es que nos encontremos con áreas calcificadas, con dolinas, y con el tiempo, es decir, a lo largo del Cuaternario sobre todo, es decir, en los últimos 2 millones de años, o 3 o 4 o 5 hasta el Plioceno, es decir, en los últimos pocos millones de años, estos relieves en la mayoría de los lugares han evolucionado y el nivel de las aguas ha ido descendiendo. Es decir, la red hidrográfica se ha instaurado, se ha encajado, en los territorios templados y alpinos se han formado grandes cañones y como los que veis en el esquema y como lo que veis en la fotografía de la izquierda. Es un ejemplo de los picos de Europa, la garganta del Cares en Asturias. En este esquemita de la derecha, me voy a ir a la parte inferior, espero que lo veáis todos. Hay una línea roja por aquí, que es la que está separando la zona no saturada del acuífero, de lo que hay por arriba, donde los huecos están, las cuevas, los huecos están ocupados por agua gravitacional que desciende y por aire, y la zona freática del karst, que es lo que hay por debajo de la línea roja. Y una cosa muy importante, que también la pone de relieve Puig en su trabajo del año 18, de 1918, es que hay una zona muy importante que es la zona de fluctuación piezométrica. La línea roja es la superficie freática o piezométrica que está separando la zona no saturada por arriba de la zona saturada por abajo. Esa superficie es muy fluctuante en el tiempo. En algunos karsts puede oscilar unos cuantos metros, otras veces oscila decenas de metros y sube o baja en función de que el acuífero esté más lleno o más vacío de agua. Es decir, estemos en época de aguas altas, en época de lluvias o en época de sequía. En la zona superior del karst, en la zona no saturada, como sabéis, predominan las simas, las cuevas que pueden llevar ríos subterráneos, que pueden tener cascadas, corrientes fuertes, rápidos, en definitiva, una componente vertical. El agua tiene una componente vertical y va buscando cotas cada vez más bajas. Además, los sedimentos que encontramos rellenando a veces estas cuevas son sedimentos tríticos más o menos groseros, cantos, gravas, arenas, mientras que en la zona freática los sedimentos suelen ser finos cuando los hay, y en la zona freática lo que encontramos es como en esta diapositiva, la interfaz de la zona saturada y la no saturada, y es una superficie que asciende o desciende. Galerías que pueden estar totalmente anegadas de agua cuando el nivel sube, y galerías que pueden quedarse secas cuando el nivel baja mucho. Galerías que a menudo terminan en sifones o que a través de sifones pasan a otros tramos sumergidos, nuevamente aéreos. Es decir, todos estos son aspectos que Puig lo estaba definiendo muy bien en las cuevas. Volvemos al karst esloveno. Este esquemita, este mapa de la izquierda, es un mapa de Eslovenia, que está limitada, por el norte limita con Austria, por el oeste limita con Italia, por el sur el mar Adriático y Croacia. También limita por el este. Es decir, toda la zona este y sur prácticamente corresponde a Croacia. Y aquí arriba está Magyar, Hungría. Dentro de Eslovenia han sido diferenciadas 3 áreas predominantes. La zona del karst dinárico, la zona del karst propiamente dicha, que no es exclusiva de Eslovenia, porque realmente prosigue por Croacia. Muchos de los ejemplos que utiliza Puig que son de la parte croata, incluso Serbia. Y luego aquí al norte estaría el karst alpino. El karst alpino se caracteriza porque es un karst de montaña, en este caso son los Alpes Julianos, que tiene altitudes que llegan en torno a los 3.000 metros. Esta imagen de aquí es un ejemplo, es la
Parque del Triglass, el macizo del Triglass, donde hay sí más de 1000 metros de desnivel. Y en cambio, en la zona baja, es decir, de relieves relativamente más suaves, que pueden tener varios centenares de metros de altitud solamente, lo que encontramos son relieves moderados y grandes llanuras. Estas grandes llanuras son los poljes. Poljes o lies son elementos muy característicos del karst clásico, por extensión de muchas otras regiones kársticas del mundo. Y ahora hablaremos un poco más de los poljes. Quiero mirar la imagen de la izquierda. Esto es un sector de aquí, del karst dinárico, es el parque de Skosianska Jama. Es una cueva turística, en un entorno, bueno, parte turística, en un entorno que fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad y que vamos a ver seguidamente. Aquí veis mejor en esta diapositiva inferior que realmente es un cañón kárstico con techo. Por aquí deja de tener techo y luego la cueva vuelve a estar techada. Es decir, es una forma, es un cañón como los que veíamos en los esquemas anteriores. El recorrido turístico por esta cueva se realiza a través de una boca superior que está dentro de una dolina. Se accede a esta galería, que es bastante espectacular, es una galería descendente muy bonita, y al final de la galería hay un balcón, un precipicio sobre el cañón, es decir, un balcón en las paredes de este cañón subterráneo. El agua está a 80 metros de profundidad respecto al balcón. El acceso prosigue por esta zona de aquí. Este es el camino por el que se destina ya por la pared del cañón. Se va bajando hasta este puente que tiene 45 metros sobre el fondo del cañón, por donde discurre un río. Pasa a la otra pared y conecta con otra cueva. Luego se va a la parte ya más externa del cañón. Como digo, fue declarada y está escrita en el Patrimonio de la Humanidad en 1986. Esta imagen corresponde también a la misma cueva y he puesto esta imagen porque es muy emblemática. Estas placas que veis por aquí son conmemorativas de diferentes cosas. Esta es la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, pero esta placa de aquí es la conmemorativa de que en este mismo lugar se constituyó la UIS, la Unión Internacional de Espeleología, durante el tercer congreso, el cuarto congreso internacional de espeleología, celebrado en Ljubljana, el 16 de septiembre de 1965. En este mismo lugar se constituyó oficialmente la UIS, la Unión Internacional de Espeleología, en pleno corazón del karst básico. Poljes. Los poljes son unas superficies que se desarrollan sobre todo en la zona de fluctuación de los niveles piezométricos. Esta zona en la que he insistido, la que hablaba Quiggs, una determinada época del año en aguas altas están los poljes inundados y en la época de aguas bajas están los poljes secos. Es decir, polje literalmente significa llanura en esloveno. Se pronuncia polié, la J se pronuncia como una I. El polié, aquí lo veis seco, veis que puede tener cauces, a veces no los tiene, a veces son simples llanuras lacustres, pero bueno, esta red de cauces meandriformes, cuando baja el nivel del agua en el acuífero y está por debajo de la superficie del polje se seca. Se seca a través de los sumideros, que son los ponores. Esta es una fotografía de uno de estos ponores. El agua viene por aquí, da la vuelta y se mete por estos sumideros que desaguan
el- la laguna que es en sí el Polje, es decir, toda esta gran cantidad de agua laminar que está inundando el Polje, cuando viene la época de recarga, de lluvias, y empiezan a subir los niveles, los mismos sumideros actúan como manantial. El agua empieza a ascender desde dentro del acuífero, empieza a inundar poco a poco los Poljes, aparte del agua que le puede llegar superficialmente al Polje. Bien. Una visita obligatoria, ya que estamos hablando del karst clásico, es el karst tiene sumideros y resurgencias. Este es el principal sumidero de referencia, es el sumidero del Ipca Reka. Reka significa río. Río Ipca, que se sume bajo tierra a través de este sumidero. Aquí lo vemos desde el interior, da lugar a una cueva. Y esta cueva, este río subterráneo, es la parte activa inferior de un sistema donde hay otras galerías más altas. Estas galerías más altas constituyen una de las cuevas turísticas más visitadas del mundo, que es Postojna. Postojna Jama. Jama significa cueva. O Sima también. Postojna es una población que está situada entre Trieste, Italia, y Ljubljana, que es la capital de Eslovenia, a mitad camino. Y cuando se construyó el ferrocarril que unía estas dos poblaciones, Ljubljana quedaba justo en el centro de ese trayecto de ferrocarril. Era ya una cueva turística y empezó a popularizarse, y bueno, ha sido desde entonces el gran boom, estoy hablando del siglo XIX, el gran boom del turismo espeleológico. Hay un recorrido de la cueva que se hace caminando, pues veis aquí una pasarela, y hay una buena parte del recorrido que se realiza en un tren eléctrico, un trenecito. Un trenecito de vértigo porque lleva una velocidad impresionante. Parece que se muevan los heliotemas, pero bueno, realmente lo que se mueve es la velocidad que lleva este trenecito. Esta es una topografía un poco simplificada de la cueva. El trazo azul corresponde al sumidero del río, tramo subterráneo que se dirige hacia el norte, y esto rojo es el recorrido a pie en la cueva, el recorrido en tren, que es todo esto largo, que se hace en un periquete, se añadió que va muy rápido. Luego hay un recorrido a pie muy interesante, que es este circuito en forma de 8. Vuelves al trenecito, te saca fuera, y la mayoría de los turistas salen corriendo ya porque ya han visto bastante cueva, da bastante tiempo la visita. Pero si vais a ver esta cueva que no la conocéis, recordad que antes de salir de la cueva, aquí en el balcón del río, hay una laguna donde hay Proteus ancinus, el emblemático Proteus ancinus. Esta es la resurgencia de esta cueva, de este río superficial, subterráneo, y ahora nuevamente superficial a través de esta resurgencia. Este río prácticamente conecta ya con un Polje, uno de los Poljes. Hemos visto lo que es el karst y he intentado dejar claro que Puig da una definición muy acertada, muy buena de lo que es el karst, cómo es y cómo lo debemos entender. Y luego viene un poco, voy a hacer un poco de crítica que creo que es necesaria para aclarar cosas. Por ejemplo, de la derecha es un libro clásico, el volumen séptimo de una colección de un tratado de geomorfología de Joseph Jennings, un australiano, cuyo volumen séptimo lo dedica al karst, a la geomorfología kárstica. El libro es del año 71. Este otro libro es un clásico de la geomorfología y la hidrogeología del karst, uno de los libros más conocidos y más consultados, una de las bases del conocimiento del karst en época moderna. Esta es una edición del 89. Los autores son dos geógrafos, Derek Ford y Paul Williams, un canadiense y un australiano. Es un buen libro, un buen tratado, pero hay una cosa que no me gusta mucho. Está en la primera página. Está repitiendo algo que Jennings ya estaba apuntando.
que como digo no me gusta mucho. Esta es la página 1. Hace unas definiciones del karst, hasta aquí todo perfecto, todo de acuerdo. Luego habla del paleokarst, que me parece muy interesante, muy importante. Habla del karst relicto, esto que hablábamos antes, que el karst puede desaparecer, puede desmantelarse y pueden quedar retazos de lo que fue. Todo esto me parece perfecto. Pero luego llegamos aquí al final a la palabra pseudokarst. La palabra pseudokarst quiere decir que no es karst. Por lo tanto, si no es karst, es otra cosa. Pero bueno, de entrada no me gusta la palabra pseudokarst. Ahora luego hablaré de Adolfo Eraso, que todos habéis conocido, que falleció este año, y también quiero rendirle homenaje a través de esta charla, un homenaje particular, porque creo que tenía toda la razón cuando él criticaba seriamente estos términos, pseudokarst, parakarst y otras cosas que a él no le gustaban nada. Él decía que el karst o es karst, yesos, en caliza, en hielo, o es karst o no es karst. Es decir, es una roca que se karstifica o no lo es. Pero esto de pseudokarst, por ejemplo, dice que hay formas, bueno, que hay formas parecidas a las del karst, pero que se producen, se generan por otro tipo de procesos que pueden dar lugar a subsidencias y tal. Y esto se le llama pseudokarst. Estas otras cosas que se parecen al karst, pero no es karst. Y entonces dice, por ejemplo, cuevas en los glaciares son pseudokarst. O sea, las cuevas que están dentro de los glaciares son pseudokarst para todos estos autores. Vamos a ver, luego habla del término termokarst. No le voy a dar más importancia porque el termokarst se aplicó y se sigue aplicando a suelos helados de tipo permafrost. Es una peculiaridad, no le demos ahora importancia. Pero quedémonos con lo del pseudokarst. O sea, el pseudokarst, según estos autores, es, por ejemplo, pues el karst en hielo. Y luego otra cosa que todavía me gusta menos, es lo de vulcanokarst. O sea, el vulcanokarst o es paleovulcanología, o es vulcanismo, pero no es karst. O sea, el vulcanismo no es karst, no es una roca que se karstifica. Y aquí incluye, como veis, debajo habla de los tubos de lava. O sea, no es que está pensando en otra cosa, en una karstificación de la roca volcánica, está hablando de los tubos de lava. Los tubos de lava se forman a la misma vez que se forma la roca que los contiene. Esto es un tubo en formación, está recién consolidada la roca, recién creada la cueva, se está vaciando la lava fluida que todavía estaba ahí dentro, que todavía no es roca ni es cueva, está dejando paso a la cueva dentro de la lava, formando pues este tipo de tubos muy interesantes desde el punto de vista espeleológico, pero no es karst. Esto no es una roca que se karstifica. Hay otros conceptos, otros términos que tampoco acaban de ser karst, que ellos también lo llaman pseudokarst. Por ejemplo, el piping, que es el vaciado en rocas detríticas, como es esta cuevecita de aquí o esta otra que hay aquí. Se dan en rocas detríticas no consolidadas que cuando se empapan de agua, el agua que rezuma cuando hay una zona de desnivel, un escarpe, el agua que rezuma va arrastrando material, entonces hay un vaciado físico, una pequeña cavidad que va remontando. Eso en principio no es karst, aunque muchas veces están ligados los procesos de piping con los procesos kársticos, o existen. El karst, en principio, pues estas definiciones, hay muchísimas definiciones que todas concuerdan en lo mismo, ¿no? Terreno calcáreo modelado por la acción del agua rica en CO2 que discurre de Galiza, vale. El karst es un tipo de paisaje que cubre cerca del 20% de la superficie terrestre, ¿vale? Pero unas veces es karst calizo, otras veces es karst yesífero. En el tercer simposio de la Comisión de Fisicoquímica del karst, de la UIS, que en aquel momento no sé si presidía ya Eraso o la presidió después, esta reunión, este simposio que se celebró en Polonia en 1979, criticó duramente toda esta terminología
todo este invento lingüístico de sacar denominaciones y de intentar explicar cosas con palabras en lugar de con ideas y con hechos, quiero decir una crítica muy desde una base, intentando siempre buscar una base muy científica, y una crítica para decir que el CARS realmente era, si había que hacer una buena definición del CARS, había que decir que el CARS es la consecuencia del proceso de karstificación. Lo importante es el proceso de karstificación, que da como resultado el karst. El karst es un paisaje, es un acuífero, pero es el resultado de la karstificación. La karstificación la define como el proceso de disolución de las rocas fistradas. Luego añade una idea que va siempre ligada a esto, y es que el desarrollo del karst, pues de disolución, conlleva una evolución, una urbanización del drenaje subterráneo. Van Gem, que es otro investigador del karst, de origen espeleológico también, es un investigador clásico del laboratorio subterráneo de Moulins, en Francia, que ha hecho grandes aportaciones al estudio del karst. Él utilizó o él definió el sistema kárstico porque necesitaba que el karst tuviera una concepción sistémica de sistema para poder aplicar todas las herramientas matemáticas y estadísticas que permiten trabajar con los sistemas. Para él, el sistema kárstico es el impluvium. Un impluvium es, en una casa romana, la superficie que recoge aguas que van a parar a las albercas, a los pozos. Es decir, un impluvium es la superficie que recoge aguas en un ámbito determinado. Para Mangem, el sistema kárstico se puede definir como el impluvium a partir del cual el drenaje subterráneo se organiza para buscar y para alcanzar puntos de descarga común para ir a los manantiales. Este es el concepto de Mangem. Esto es, desde el punto de vista espeleológico, está muy claro, porque cuando se exploran grandes sistemas de desarrollo horizontal o de desarrollo vertical, con el tiempo, cuanto más se exploran por más generaciones, lo que va saliendo al final es una topografía donde todas las redes de simas, de entradas, todo va a parar al final a los grandes colectores y a las grandes salidas del sistema. Esto para los espeleólogos está bastante claro. Desde el punto de vista matemático, científico, de teoría de sistemas, de análisis de trabajo con series temporales, Mangem lo que hace es asimilar el karst a una caja negra, es decir, algo que hay ahí que transforma una función matemática, que es la lluvia, que conocemos perfectamente porque la medimos en los pluviómetros y sabemos cómo se distribuye en el tiempo, y esa función, esa serie de entradas, de lluvias que caen en el karst, las podemos luego medir ya transformadas como caudales. Caudales, que es lo que sale por el karst. El aforo de los manantiales que se miden continuamente. Bueno, esta sería una breve imagen de lo que es una serie a lo largo del tiempo de 5 años, con todas las lluvias. Las barritas estas son las lluvias cuando llueve. Estos son de 0 a 200 milímetros o litros por metro cuadrado de lluvia. Y estos son caudales. El caudal de un manantial relacionado con estas lluvias en un mismo sistema kárstico. Trabajar con estos datos, modelizar matemáticamente todo esto, permite llegar a conclusiones muy interesantes. Por ejemplo, hacer una clasificación, una tipología de diferentes tipos o estadios de evolución del karst. Este cuadrito que hay aquí es una clasificación propuesta por Mangem, luego ampliada, y que lo que está haciendo en definitiva es definir varios modelos de acuíferos tipo, el modelo Aliu, es el nombre de un manantial, de un determinado karst en el Pirineo, el modelo Baget, el modelo tal. Entonces hay una serie de modelos de acuíferos, modelos tipo, que van desde muy karstificados a poco karstificados. Para cada uno de estos modelos define pues, una serie de
parámetros, un efecto memoria, un tiempo de regulación del sistema, un hidrograma unitario, que es la manera, digamos, general de traducirse esas lluvias en esos caudales en ese tipo de sistema. Es que los hidrogramas son bastante variables. Unos son muy kársticos, es decir, respuestas importantes a las lluvias, descensos rápidos del caudal. En otros es más regulado, más... Bueno, todo esto es muy interesante, pero lo que quería llegar al hilo de lo anterior es que esto es karst, hielo. Esto es un glaciar en la parte superior. Está karstificado, yo creo que no hay ninguna duda. Cualquier persona que vea esto, si ponemos la foto en blanco y negro, para que no se vea bien que esto es hielo, pues ya que esto es un karst calizo. En el karst, en hielo, el origen del agua muchas veces no es el agua de lluvia, es el agua de deshielo que se va formando en la superficie por la insolación. Pero ese agua rápidamente fluye en superficie, produce lapiaces, se infiltra por sumideros, forman dolinas, se forman polgés. En el criokarst, en el karst de hielo, prácticamente encontramos de todo. Aquí tenéis una foto de Adolfo Eraso, como recuerdo y homenaje. Y bueno, una de sus obras, bueno, es uno de los referentes espeleólogos españoles, la ciencia de la espeleología. Uno de sus trabajos fundamentales, de los últimos trabajos y los fundamentales, es este libro, Cuevas en hielo y ríos bajo los glaciares. Esta es la tercera edición, publicada por Glackman, y las otras dos ediciones anteriores las publicó McGraham Hill. Todas ellas se pueden adquirir en librerías, supongo, si no están agotadas. Glackman es un proyecto que desarrolló Adolfo Eraso con Carmen Domínguez para estudiar los glaciares desde un punto de vista muy interesante, del cual no vamos a hablar ahora, pero podría dar lugar a otras charlas, que es la clasificación del hielo y su relación con el cambio climático. Me voy a centrar en el centro de la diapositiva para reflexionar una cosa muy sencilla. Con esto me vuelvo un poco a lo que decía en la primera diapositiva. La roca, el agua y algo más. Un desencadenante, un factor, algo más. La roca en el hielo, en los glaciares, la roca está a 0 grados. De entrada pensamos que el agua del glaciar, o sea, que el hielo del glaciar puede estar a menos 10, a menos 20 grados. Esto no es así. Cuando uno hace una perforación en el hielo y mide la temperatura, el hielo está generalmente a 0 grados. A veces unas décimas por debajo, puede estar a menos 1 grado. No sé si a menos de -1 es habitual, pero Adolfo siempre me decía, el hielo está siempre a 0 grados. Porque si estuviera ya a unas décimas por encima, ya sería agua. Y el agua, en cambio, el agua que circula por el glaciar, por el interior del glaciar, el agua está a más de 0 grados, porque si no sería hielo. Es decir, la roca está a 0 grados y el agua está a 1 grado o a unas décimas simplemente, a veces no llega a 1 grado. Pero esas décimas son suficientes para producir la karstificación del hielo. No disuelve el hielo, lo deshiela, pero hay una acción clara de karstificación del agua hacia el hielo. El agente, en este caso, es la temperatura, evidentemente. Aquí no hay CO2, aquí es la temperatura. Pero la temperatura está muy ligada primero al calor latente que tiene el agua. El hecho de que tenga unas décimas de grado el agua ya tiene un calor que no tiene el hielo y hace que el hielo se karstifique. Luego hay un calor de fricción, que también era capaz de medirlo Adolfo en sus registros, donde se veía que la temperatura del agua dentro del glaciar va aumentando, va subiendo de temperatura, ¿no? Y va aumentando. Esta idea del criokarst, del karst en hielo, del criokarst, Adolfo ya lo estaba desarrollando y criticando desde muchos años atrás. Este es un artículo que publicó en diferentes revistas con un nombre más o menos parecido. En este caso,
Este artículo está publicado en la revista Espeleón del año 75-76 y es un tomo, un homenaje a la memoria de Noel de Pizarro, que es otro de los espeleólogos de referencia importantes en España. Nuevo método de investigación del karst, los modelos naturales y la convergencia de formas. Lo que viene a decir es que en el karst, independientemente del tipo de roca, encontramos siempre las mismas cosas. Las acanaladuras del lapiaz, y lo mismo lo encontramos en la caliza, que en el yeso, que en la sal, que en otras rocas. Y aquí en estas imágenes, en esta colección de imágenes que tiene en el artículo, pues 7A, 7B, 7C corresponde a canales de disolución, en este caso a canaladuras en el lapiaz. Hay otros tipos de formas convergentes. Voy a pasar a otra diapositiva donde lo vamos a ver mejor. Este es otro cuadro también de Adolfo, donde viene una lista de litologías, caliza, tal, cuarcitas, que en principio son rocas que podemos pensar que no son solubles, pero si el tiempo de permanencia de contacto con el agua es suficiente, se karstifican, está demostrado. Y, en fin, el hielo, el granito también se karstifica, se han hecho simposios sobre karstificación y espeleología en granitos. Y luego, pues, formas convergentes, pues hay multitud, bueno, aquí él pone un ejemplo, pues dolinas, canales de lapiaz, o sea, tipos de lapiaz, y cubetas de disolución, las caménicas, las dolinas de disolución o de colapso que encontramos en cualquier tipo de roca prácticamente, valles ciegos, simas y sumideros, conductos freáticos. Estos son formas del endokarst también. Formas del endokarst también las encontramos en las cuevas de diferentes tipos. En fin, la conclusión de todo esto es pensar que las cosas son karst o no son karst. Todo lo que se parece a karst responde posiblemente a ese modelo natural que es el karst. El karst es un modelo natural. No es una definición compleja de algo que se da en determinado tipo de roca y hay que explicar mucho. Es un concepto, es un modelo natural de la naturaleza. Luego están las ciencias del karst, término que está tanto en el nombre del ICEC como de la SEDEC. Ciencias del karst son muchas cosas que tienen cabida, que suceden dentro del karst, o que tienen cabida dentro de ese escenario que es el karst. Una parte, la espeleología, que tiene sus dos grandes pilares, la geoespeología y la bioespeología. La bioespeología nos hablará Alberto Sendra el próximo lunes en una charla que seguro que va a interesar muchísimo. Y tiene también su reflejo pues, en la región del karst. El Proteus anguinus lo tiene reflejado en la moneda de 2 euros del año 2018, de una edición que se hizo, en sellos de correos. En fin, son temas muy explotados por el turismo en Eslovenia. Este animalito que hay aquí, el Leptovirus, también es uno de los primeros troglobios que se definió en la región del karst y que dio mucho que pensar sobre el tema de la evolución de la fauna dentro del karst. Y luego ciencias ligadas al karst, pues la geomorfología y la hidrogeología kársticas, por supuesto, el glaciokarst, la geología subterránea, todos los temas estos de paleontología, antropología, arqueología, están vinculados siempre a, bueno, hay que pensar con Atapuerca o con cualquiera de los grandes yacimientos del planeta. Y luego aquí un largo etcétera, etcétera, porque desde las paleoterapias, bueno, infinidad de cosas. Aquí he puesto dos imágenes de los padres de la espeleología. Martel, Edward Alfred Martel, considerado el padre de la espeleología, el gran divulgador, pero antes de él, una persona que por edad podría ser su abuelo, y es Smithel. Es un espeleólogo, un inventor, digamos, de la espeleología en la región del karst. Es el padre de la espeleología en el karst. Nació en 1802 y murió en 1863, cuando Martel tenía 4 años. Y para terminar, voy a mostrar
unas pocas diapositivas digamos, para hacer eco de lo importante que es el karst dentro del patrimonio natural. En España, el patrimonio natural está ahora mismo regulado por la Ley 42 de 2007, que es la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Esta ley, lo primero que dice en su desarrollo articular es que el patrimonio natural está configurado sobre dos grandes pilares, que son la geología y la biología. Y aparte de la biodiversidad que está en el título, desarrolla también la geodiversidad. Esta geodiversidad y este pilar geológico, hablando del patrimonio natural, pues está representado en casi todos los parques y espacios naturales, yo diría que del mundo, en una buena parte de ellos. Esto es el Parque Natural de la Sierra de los Cañones de Guara, en Aragón, con todo el ácido kárstico espectacular, el Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido, con el Cañón del Añisco que vemos aquí, también un referente kárstico de primer orden, y los picos de Europa no requieren más explicación. Aquí se celebraron unas jornadas de la SEDEC en el 2017. Las últimas jornadas de la SEDEC presenciales, bueno, que hemos celebrado fueron antes de la pandemia, en el 19, en la Sierra de las Nieves, y posiblemente será el próximo inminente de declarar Parque Nacional con un contenido espeleológico y kárstico 100% o 99%. En fin, termino la exposición con esta imagen de la sede del Instituto de Investigaciones del Karst en Eslovenia, porque es además la sede de la Unión Internacional de Espeleología, la sede cedida en estas instalaciones. Y por supuesto, pues despedirnos con este recordatorio al Año Internacional de las Cuevas del Karst. Esto es todo. Muchísimas gracias.